Muy buenos días, estamos en un capítulo especial nuevamente de nuestro podcast Café Clínico del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera. Hoy día, ¿por qué especial? Estamos en las cuartas jornadas de nutrición clínica que organiza el Departamento de Medicina Interna en conjunto con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Nos acompaña nuestra académica Cintia Espejo, ella es nutricionista clínica del departamento también, y tenemos una gran invitada, Giselle Muñoz, ella es nutricionista, trabaja actualmente en Clínica Las Condes y es especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía bariátrica y es una de las invitadas especiales a estas jornadas. Así que bienvenida, Giselle. Gracias, Cintia, por acompañarnos en esta entrevista hoy día. Muchas gracias. Tenemos un montón de gente, así que un orgullo para mí estar acá. Aparte de venir a Temuco, súper rico también salir un poco de Santiago, así que maravilloso. Así es. La primera pregunta, directo ahí al hueso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol de la nutrición en estas enfermedades mediadas por el sistema inmune, enfermedad inflamatoria intestinal y de las cosas que hoy día nos vienes a hablar a estas jornadas? Sí, es súper importante porque antiguamente, hace varios años, quizás 10, 15 años, la nutrición en estas enfermedades no era como tan relevante, ¿cierto? Era como hay que ir con el gastroenterólogo, sobre todo con el reumatólogo, etcétera. Pero como que el nutricionista quedaba como bien dejado de lado, la alimentación como que ya como que no importaba. Pero ahora cada vez más se ha visto de que el nutricionista viene siendo un ayudante pensando en las indicaciones nutricionales para todos los pacientes, porque finalmente cuando hay tantas restricciones alimentarias en estas enfermedades que, por ejemplo, en el lupus, en la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, por ejemplo, en todas estas enfermedades que son inmunomediadas, la gente saca un montón de alimentos y que no tiene mayor evidencia científica de eso y que claramente genera más problemas para nuestros pacientes de deficiencias nutricionales, ¿cierto? De micronutrientes, sarcopenia, un montón. Entonces, hay que tener ojo ahí y yo creo que los nutricionistas ahora tenemos más herramientas también para educar correctamente a nuestros pacientes. Y ahora se está validando más el kinesiólogo también, el psicólogo, el nutricionista como apoyo a todo el equipo médico. Una integralidad. Multidisciplinario, ¿no? Así es. Gracias, Giselle, oye, de tu expertise. Mira, es algo muy emergente. Las dietas FODMAP, las dietas, los ultraprocesados, creo que están en boga hoy día en la mayoría de los tipos de tratamiento. ¿Qué nos podrías decir tú en respecto al manejo en la enfermedad inflamatoria de eso? Porque hay una corriente muy grande, como recién lo decías tú, que están eliminando muchos alimentos que a veces no tiene sentido. Efectivamente, sí. Eso es un tema súper importante, Cintia, porque, a ver, la dieta baja en FODMAP se creó específicamente para ayudar a los pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Es para ayudar al manejo, a los síntomas que tienen. ¿Y qué es perdón por interrumpir, pero qué es para nuestro público que no entiende? Sí. Dieta FODMAP es un acromio que es F fermentable o oligosacáridos de disacáridos, por ejemplo, y la lactosa, FODMAPs, la M vendría siendo monosacáridos, ya que son principalmente la fructosa, por ejemplo, y la P, la A es ANT, y la P vendría siendo los polioles que muchas veces lo encontramos en estos productos procesados que son cosas dulces sin azúcar para diabéticos, barritas de proteínas, cereales sin azúcar, etcétera, etcétera. Algún tipo de xilitol, exacto, tipo de edulcorante que se usa en la industria, así como para explicarlo de forma simple. Exacto, y que muchas veces, estos polioles no se absorben en el intestino delgado y generan un arrastre con todo y generan mucha osmolaridad a intestino a colon y eso genera muchos gases, distensión, etcétera, cuando la gente abusa. Si una persona come cantidades moderadas, no debería generar problemas. Pero como bien me decías tú, Cintia, mucha gente hace este tipo de pautas de alimentación en enfermedad inflamatoria intestinal, pero yo creo que, a ver, cuando nosotros tenemos un paciente que viene recién saliendo de una hospitalización, ¿cierto?, con dolor, con distensión abdominal, con alteraciones en sus deposiciones, quizás podría ayudarle un poco a reducir estos FODMAPs netamente por un tema sintomático de síntomas a nivel gastrointestinal, solamente por eso. Pero no quiere decir de que todo el rato van a tener que consumir. Eso no es así. Sí, tenemos que dejarlo exactamente y ser súper categórico que eso es totalmente diferente a lo que nosotros estamos recomendando. Lo ideal es que nuestros pacientes coman fibra, que coman brócoli, que coman coliflor, que coman legumbres, que coman frutos secos, ¿cierto? Que coman productos de origen integral. Entonces, la verdad que eso es totalmente diferente a los FODMAPs. Así que solamente se podría recomendar en algunos casos,
pero por lo general nosotros lo que estamos recomendando y lo que tratamos de siempre fomentar es el consumo variado de frutas y verduras de todos los colores, y que eso antiguamente también se recomendaba en toda la población. Sí. O sea, la idea entonces es que cada paciente aprende a identificar Claro, ¿qué el alimento, el síntoma Sí, y po. estas dietas de exclusión, evitarlas y hacer una dieta personalizada quizás Exacto. dependiendo Sí, porque- del momento de actividad de la enfermedad Sí, po. y dependiendo de la tolerancia individual de cada Sí. uno de los Sí, pacientes. por ejemplo, me pasa mucho con los doctores cuando de repente, claro, un paciente muy sintomático, el médico le dice, mira, trata de disminuir, prueba, y es como Claro. prueba y error, porque no tenemos un plan de alimentación específico, porque no se trata de eso, sino que hay que personalizarlo. A mí me pasa con pacientes con, por ejemplo, colitis ulcerosa y que son veganos, hay que ajustarlo ahí, porque para qué, si tiene esa ideología, Así hay que es. educarlo en ese sentido. O personas con colitis ulcerosa que quizás también fueron sometidos a una cirugía bariátrica, y que además tienen alguna otra comorbilidad, hay que ajustarlo, hay que hacer como la receta de la comida, como la receta médica, Eso. a la Claro. comida también. O sea, Sí. seguimos insistiendo en indicaciones individualizadas, no en pautas estandarizadas, Súper, que sí. es lo que... Lamentablemente cuesta porque, o sea, yo la verdad que no me puedo quejar porque tengo el tiempo para poder hacerlo. Exacto. Efectivamente me llevo trabajo a mi casa porque hay veces que tengo pacientes muy enfermos, pero por ejemplo, un nutricionista en un consultorio quizás tiene 15 minutos. Entonces, lamentablemente tiene que usar un recurso quizás más fácil. Así Eso es es. difícil. Y ahí yo creo que en los hospitales y en los consultorios o en salud pública, quizás reunir un grupo yo lo hago en la clínica, de auditorio con pacientes, por ejemplo, celíacos. Grupo de educación. Grupo de pacientes celíacos, pido a alguna industria ahí que me ayude con algunos recursos para el café, y educación alimentaria, va un gastro, va a enfermería, va un kinesiólogo, va a Educar, nutrición, ¿cierto? y de una masivo, porque eso es un poquito más fácil, sí. Y de lo que decía Cintia, ¿cómo identificamos los ultraprocesados? ¿Hay algún tips que como nutricionista nos puedas dar? Sí, eso es un tema súper importante porque lo que nosotros tratamos de favorecer es evitar, ojalá, los ultraprocesados y favorecer la dieta más mediterránea, más casera, y ojalá volver a la cazuela, a la carbonada, al charquicán, a las comidas normales, ¿cierto? Y ojalá comer, por ejemplo, marraqueta, no utilizar un pan de alguna marca específica quizás, pero que esté lleno de ingredientes. Cuando tenemos alimentos que tienen más de 10 ingredientes, 15 ingredientes, y ojalá tratar de evitar su consumo tan frecuente, ¿cierto? No se trata de eliminarlo al 100%, pero por lo menos que ojalá un 80-90% de mi alimentación diaria sea sin estos ultraprocesados, que son alimentos que tienen muchos ingredientes. O sea, tenemos que aprender a leer la etiqueta. La finalmente. etiqueta, Claro, los número de ingredientes, entonces el que nos va a marcar de ahí el para arriba. tema. Claro, exactamente. Lo ideal es que tengan 3, 4, pero efectivamente eso cuesta un poco más, pero de 10 hacia arriba es algo... Volver al origen, ¿no? Absolutamente. volver al Comida origen. casera. Exacto. Giselle, y si hablamos de ultraprocesado, recién acabas de decirnos un poco la recomendación de lo mediterráneo. La gente piensa que lo mediterráneo Es una significa así carísima, raro, Exacto. del ¿Cómo le van a Mediterráneo, hacer? ¿cierto? De Europa. Claro. Y europeo, además, y nosotros Exacto, estamos muy lejos. exacto. Claro. ¿Qué tips podríamos dar para esta recomendación en base a esta alimentación? Es súper importante porque Que eso es Chile- súper, eso Sí. es común, ¿ah? Sí, La po. gente dice, no, dieta mediterránea, no, No, puedo seguir claro. por costo. No, y que va a ser carísimo. Bueno, ahora en la presentación me tocó comparar, digamos, una alimentación ultraprocesada versus una alimentación común y corriente mediterránea. Nosotros en Chile tenemos la posibilidad de comer mediterráneo porque tenemos una geografía que nos da esos alimentos. Las aceitunas, el aceite de oliva, el pescado, etc. La costa. ¿sí? Exactamente, ¿cierto? Entonces podemos utilizar ese tipo de preparaciones. El tema es que, claro, la gente lo vincula por algo más caro, pero si una persona va a la feria, ¿ya? Así Y empieza es. a comprar más alimentos en la feria, va a salir más barato y se puede realizar. ¿Y cuáles son los pilares más importantes dentro de una dieta mediterránea? Ojalá usar aceite de oliva. No hay que comprarse el más caro. Hay unos mejores que otros, pero no es necesario comprarse el más caro. Tratar de buscar productos que sean más integrales, ¿cierto? Tratar de favorecer el consumo de fruta y verdura en nuestro país. El problema es que no agregamos frutas y verduras como dentro de nuestra alimentación como extra. Es como el desayuno con suerte, el almuerzo quizá un poco de ensalada y en la noche el pan, ¿ya? Exacto. Lo que tenemos que nos falta es agregar alimentos pensando en verduras y frutas, en colación de las frutas, por ejemplo, y las verduras en el almuerzo y en la cena. O sea, como que nos estamos quedando cortos de un consumo de fibra que es súper importante y que es la cena. Y de esa manera podemos vincularlo a una alimentación mucho más mediterránea. O sea, se puede, hay que Se puede. esforzarse un poquito más. Y una Hay buena que ir a- planificación, Yo probablemente. creo que efectivamente pasa un poco más con las familias, los padres que de repente no tienen tanto tiempo de cocinar. Ahí los meal prepare que están como bien de moda en las redes sociales, que quizás si cocino una buena cantidad de alimentos el día domingo y de nuevo quizás el día jueves puedo
equilibrar la alimentación de mi familia, empezar a guardar en tupper, preparar las verduras para la semana, guardarlas en frasco. Yo lo guardo en frasco porque dura mucho más los vegetales secos, bien secos, y así duran un montón. Y así podemos tener, como llego de la pega a la casa y puedo tener unos vegetales de fácil consumo. O sea, se puede. Se puede. Deberíamos, sí. Sí. Deberíamos con un poco de organización, yo creo que lo podríamos lograr, ¿cierto? Sí. El trabajo en equipo, para ir cerrando, Sí. ¿cómo lo ves tú? Ya dijiste que la relación del médico tratante, nutrición, ¿se incorporan en este trabajo multidisciplinario Sí. otros profesionales de Sí, la salud? o sea, yo creo que, yo siempre digo, los médicos son efectivamente nuestros, como, bueno, yo siempre he tenido jefatura en los médicos y enfermeras también. Y yo creo que de ahí el médico tener su equipo, ¿cierto? Que es súper importante, nutrición, y ojalá el nutricionista, dentro de lo que pueda, ¿cierto? Especificar, o sea, especializarse en una materia, kinesiología, ya, que es súper importante. Cada vez estamos más sedentarios en nuestro país, sobre todo las tasas de obesidad son impresionantes, la gente no se mueve, hay actividad física, el trabajo psicológico, los psicólogos son súper importantes. Bueno, en enfermedad inflamatoria, ¿para qué decir? Nuestros pacientes se estresan más y ellos de repente lo vinculan. Sabemos que no tiene mucho que ver, ¿cierto? Ahí no lo puede aclarar, pero en el fondo la parte de salud mental, tener una enfermedad inflamatoria intestinal, depender de un fármaco que me lo tengo que inyectar cada cierto tiempo, de posiciones muy prolongadas. La limitancia en el consumo de alimentos también. Que es tremendo. Entonces, todo eso, el equipo multidisciplinario y bueno, y la enfermera que acá nos organiza a todos, digamos que es fundamental. Educa, o sea, ¿no? El equipo multidisciplinario es fundamental en todas estas enfermedades crónicas. O sea, la visión integral en el manejo Exacto. del paciente, Sí. lo más especializado posible. Exacto. Para lograr un justo equilibrio entre los síntomas y el bienestar general, ¿no? Totalmente. Sí. A propósito de los equipos interdisciplinarios, ¿qué mensaje le dejarías tú a los equipos? ¿Cómo fomentar la educación en este manejo de la enfermedad inflamatoria como para potenciar el tratamiento integral de los pacientes? Sí. Bueno, hay que ver, de repente los recursos pueden ser un poquito más limitados, pero los equipos multidisciplinarios yo creo que es súper importante hacer quizás cada cierto tiempo reuniones clínicas. Y ahora, con la pandemia, quedamos con el uso del Zoom. O sea, yo creo que, de Meets, qué sé yo, podemos juntarnos un ratito, quizás no todas las semanas, podemos juntarnos cada 15 días, hacer una reunión, presentar casos clínicos, decir, oye, mira, tengo a este paciente, pero compartirlo con todo el equipo, quizás no solamente con una persona. Esas son instancias súper importantes y son muy nutritivas para todo el equipo, de repente presentar algún paper nuevo, ver cómo poder ajustarlo, las indicaciones de ejercicio, etcétera. Esas reuniones yo creo que son vitales. Sí. Súper. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias, Cintia, por la organización de estas tremendas jornadas que ya son tradición en el sur de Chile. Sí. Y nuestra invitada de lujo, espero sea un muy bien cierre de estas jornadas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, un aplauso. Gracias, Giselle, por todo. Gracias a usted. Muchas gracias.